Queridos vecinos, me alegro mucho de saludarles de nuevo en esta ronda de consultas, un programa más en el que vamos a conocer cómo es la visión de nuestros líderes en el Pleno del Ayuntamiento acerca del futuro de nuestro pueblo. Y hoy tenemos el placer de acoger en el plató de Telecable Las Cabezas, en el plató de la televisión de todos los ciudadanos de nuestro municipio, al portavoz, al líder del partido del grupo Adelante Izquierda Unida Andalucía, Pepe Solano Caballero, bienvenido. Muchas gracias, es siempre un placer que me acojáis en esta casa, en Telecable, en la tele de Las Cabezas, y sobre todo para hablar de política y del futuro, ¿no? Y del presente de nuestro pueblo. Concejal, eres estudiante, acabas de terminar Ciencias Políticas y ya estás en el doctorado de Igualdad y Género, además de ser debutante en esta legislatura y ya, bueno, pues líder de la oposición. En primer lugar, me gustaría saber, antes de hablar de todos los temas que nos atañen hoy aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en estos días? Bueno, nos encontramos bien, por suerte con la situación en la que estamos bien, la familia bien y los compañeros y las compañeras, por lo general, bien, y eso es de celebrar. Bueno, pues nos alegramos muchísimo. ¿Y qué te parece si empezamos esta conversación, esta entrevista, esta ronda de consultas con vuestro grupo, hablando pues de cómo empezaba la legislatura? Porque bueno, hay que retrotraernos a mayo de 2019, perdéis un concejal, casi 10% de votos menos. Si no fuera también por esa última instancia en Marimilla, hubierais perdido otro concejal más. Pero bueno, de un tiempo a esta parte se ha visto como Izquierda Unida pues también pues parece que se ha levantado de las cenizas, por así decirlo, porque se os ha visto más en medios de comunicación y también en reivindicaciones. No sé cómo en vuestro partido se hizo balance de esas elecciones y cómo está siendo este primer año y medio. Bueno, yo creo que no tenemos que retrotraernos solo a las elecciones, tenemos que irnos mucho más atrás. Veníamos de muchos años, como dices, casi que en las cenizas, casi por desgracia desaparecido, de una derrota en 2007 que fue muy dura para nosotros y para cualquier partido que viene de tantos años gobernando. De repente, de la noche a la mañana, ya no eres equipo de gobierno en una jornada electoral para nosotros, ¿no? Negra, trágica, y se conforman distintas candidaturas en las siguientes elecciones que, bueno, no consiguen arrancar, no conseguimos tirar adelante. Es verdad que teníamos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que seguían trabajando, solo que no éramos capaces de externalizar el trabajo que hiciéramos, poco o mucho el que hiciéramos. Y lo que sí tengo es que agradecer a los compañeros y a las compañeras que siguieron ahí, que estuvieron al pie del cañón en unos momentos tan duros como han sido, ¿no? Para Izquierda Unida. Y sí, hablo en pasado porque tras las últimas elecciones, la compañera que encabezaba las listas, Viviana, decide presentar su dimisión, decide echarse a un lado y dejar paso a quienes veníamos detrás, que somos ya una candidatura joven, una candidatura de futuro, y al fin y al cabo era el balance que hacíamos. De nuevo volvíamos a tener un concejal menos en el plenario de Las Cabezas, pero teníamos que mirar hacia adelante, ¿no? Y teníamos que aprender de los errores del pasado, por supuesto, y vivir el presente y ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Las Cabezas en el presente para que tuviéramos un futuro mejor. Entonces se cuadran las cuentas, se cuadran las candidaturas, la gente que estamos en la organización decidimos mirar hacia adelante y plantear y encarar los nuevos retos que nos vienen. Hay que contar un hecho, pues la verdad es que bastante reseñable en esta legislatura, porque fue al inicio del curso del año pasado cuando Viviana, como bien dices, portavoz, en aquel momento decide dejar su sillón en el Pleno, pasas a ser tú el portavoz de Izquierda Unida. Dos preguntas. La primera, ¿sabíais? ¿Era algo que estaba acordado dentro del partido? Y la segunda, bueno, siendo el concejal además más joven de los que se sientan en los sillones todos los últimos jueves de mes, ¿qué es lo que has aprendido políticamente en este último año y medio? ¿Con qué te quedas? Bueno, me quedo principalmente con dos cosas. Con una, que en un solo año de mandato y tan marcado por la COVID, ¿no? Incluso habiendo estado en estado de alarma, encerrado en nuestras casas, ¿no? Que hemos conocido a mucha gente, que los que estamos al frente ahora mismo de la dirección de Izquierda Unida en Las Cabezas y en el plenario, ¿no? Respecto a la oposición,
hemos conocido mucha gente que posiblemente si no fuera por el ámbito político no habríamos tenido la suerte de conocer. Y por otro lado, la experiencia política en sí, la experiencia de la política a primer nivel, porque bueno, yo y el resto de compañeros que llevamos ya muchos años realmente en política. Yo, como bien decía, después de muchos años, desde muy joven en política, acabé estudiando ciencias políticas, un máster, y sigo con la política, solo que a otros niveles. Eso es asesoría política, no es política activa, pero sí, decidimos dar paso a la política activa de cara, y me quedo con eso, con la experiencia de poder ayudar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que es algo muy duro cuando estás además en la oposición, cuando venimos, que somos tres, no llegamos a perder uno, como bien decías antes, y para quienes queremos a nuestro pueblo, para quienes amamos a nuestro pueblo, es muy gratificante, la verdad, poder ayudar en poco, en mucho, en lo que esté en nuestras manos, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, y por un futuro de nuestro pueblo, ¿no? De nuestra gente. Ese trabajo que se ve el Pleno como una mesa de trabajo, valga esa redundancia, ¿no? Esa visión, la que, pues bueno, la oposición y el gobierno deberían o tienen que trabajar en conjunto. Me gustaría saber tú cómo piensas, concejal líder de la oposición, que es esa relación con el gobierno del Partido Socialista. ¿Cómo está siendo esas conversaciones? ¿Son fluidas? Y si se trabajan de manera conjunta, sobre todo en esta época de pandemia en la que nos encontramos. Las relaciones, a fin de cuentas, son cordiales, ¿no? Son como entiendo que deben de ser cordiales, más allá de lo que vean los ciudadanos y las ciudadanas en el plenario. Como bien dice, hay una vida atrás del pleno y unas horas de trabajo. En principio, durante muchos años el Partido Socialista ha aprovechado su mayoría absoluta para no hacer cuentas, no dar cuentas a la oposición, y en el último mandato sí podemos decir que han empezado a ser más receptivos a las opiniones de Izquierda Unida en este caso, y a las propuestas que le hacíamos, también porque hay un trabajo por detrás que no se ve, un trabajo de fiscalización, de petición de documentos, de estar trabajando con documentos del ayuntamiento, y al fin de cuentas lo que estamos es desbloqueando, ¿no? Desbloqueando esos estragos que teníamos, que al fin de cuentas no es más que una falta de democracia, de calidad democrática, de transparencia, y estamos forzando la maquinaria en todo lo que podemos. Bueno, hay veces que nos encontramos con que aceptan nuestras propuestas y otras que no, pero sí es cierto que durante muchos años el Partido Socialista lo ha negado todo, y no es porque ahora vengan más de bueno, sino porque estamos forzando la maquinaria con esa petición de documentos, con esa fiscalización que estamos haciendo, con un trabajo que se hace realmente por detrás y también, por supuesto, en el Pleno. Es la labor de la oposición, ¿no? Esa fiscalización, ese control. Sois tres, como bien dices, uno menos que la legislatura anterior, también jóvenes. ¿Os pesa ese trabajo? Claro que pesa porque además los concejales de la oposición no cobramos nada, tenemos que estar trabajando o estudiando, o trabajando y estudiando a la misma vez, y pesa, pero como bien te decía antes, al final el ver cómo le solucionas un problema a un vecino es gratificante y te da fuerzas para continuar. Si te parece, vamos a empezar ahora ya a hablar de temas de actualidad, y hablar de actualidad en estos momentos no se puede hacer de otra manera que hablar de la pandemia, hablar de la COVID-19. Te preguntaba antes con qué te quedabas del último año y medio en la política. Ahora te pregunto, durante unos meses en los que hemos vivido confinados, la COVID-19 nos ha trastocado todos nuestros planes, nos ha cambiado la forma de vivir. ¿Qué has aprendido en la pandemia? ¿Qué has aprendido de esta etapa que estamos viviendo? Bueno, yo creo que todos los ciudadanos, ¿no? Que todo el mundo en política o a nivel personal hemos aprendido algo, pero si me quedo con algo es algo que ya sabía realmente, pero que ahora se ha visto, se ha palpado, ¿no? En nuestro pueblo, también en el resto de pueblos, pero bueno, hablamos de nuestro pueblo, que es la solidaridad, ¿no? La solidaridad entre vecinos, la capacidad organizativa de nuestros vecinos que sigue existiendo, que sigue latente, ¿no? Vecinos que fabricaban mascarillas, vecinos que fabricaban máscaras, ¿no? De protección para quienes nos estaban cuidando, ¿no? Para el personal sanitario, para los más desfavorecidos también, que no estaban teniendo acceso a ella, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para los transportistas que nos llevaban la comida a nuestras tiendas, o incluso para las dependientes, ¿no? de las tiendas, o para los agricultores que cogían las materias primas para que nuestras despensas estuvieran llenas. Me quedo con eso, con la capacidad organizativa que ha demostrado una vez más nuestro pueblo, y que parecía
que hacía durante unos años había estado un poco conformista, un poco desaparecida, y venimos de un pueblo, ¿no?, muy sindicalista, muy luchador, que siempre ha luchado por la injusticia y que siempre ha ayudado al desfavorecido, y creo que es algo que deberíamos explotar los políticos y todos en este pueblo. Un sindicalismo que desde hace un tiempo a esta parte también se ha perdido en la cabeza, ahora que lo saca Coalición. Te lo iba a preguntar más adelante, pero ya te lo pregunto ahora. Ese sentimiento sindicalista de lo que Las Cabezas ha hecho gala, y encontramos incluso monumentos en Las Cabezas recordando aquellos años, ¿dónde queda una persona joven como tú, que prácticamente no ha podido vivir ya una plena madurez de esa etapa? ¿Qué queda para los jóvenes en cuanto al papel del sindicalismo y de los sindicatos? Yo creo que ahí jugamos un papel fundamental las fuerzas políticas, siempre, hablo actualmente, y en los años pasados se ha conseguido hacer de gran parte de la población de Las Cabezas una población conformista, ¿no? Cuando teníamos un gobierno de Izquierda Unida era el propio ayuntamiento el que lanzaba a la gente a la calle, como vemos actualmente, por ejemplo, en Los Palacios o en Trebujena, en esas marchas por la sanidad pública que han conseguido una victoria, o cuántas victorias se han conseguido con el gobierno de Izquierda Unida en Los Palacios, pero cuántas victorias conseguimos también con el gobierno de Izquierda Unida en Las Cabezas. Creo que la política del Partido Socialista ha sido una política que lo ha institucionalizado todo, y en la institución la lucha que cabe es la lucha de los que estamos en el plenario, no hay más. La ciudadanía se queda realmente aparte, y ahí es donde está el papel de la ciudadanía, en votar a candidatos que van a salir, que van a acompañar a sus vecinos y a sus vecinas a cuantas luchas hagan falta, porque si algo tenemos claro es que la lucha, la huelga, sí sirve de algo, y como decía, se demuestra en muchísimos casos, y creo que el problema de Las Cabezas en cuanto a eso ha sido la institucionalización de los problemas de los vecinos, y que se ha quedado solo en los despachos. Y volviendo al tema de la COVID-19, a pesar de que las competencias de los municipios tampoco podamos pensar que son muchas, ¿cómo valorarías la labor del gobierno local en cuanto a la lucha contra la COVID-19? Pues en principio creemos que ha sido corta o bastante perdida, que han ido, como se dice, a salto mata, ¿no? Han ido corrigiendo cosas pequeñas. Fuimos de los pueblos que más tardamos en reaccionar ante la COVID. Tuvimos la gran fortuna, ¿no?, de que la ciudadanía de Las Cabezas se comportó realmente muy bien, y cuando entra a España en estado de alarma se queda en sus casas, sale lo mínimo, pero nos encontramos con un equipo de gobierno que ha estado muy débil, y ha estado muy débil por la falta de liderazgo, liderazgo de alguien que conozca el tema, ¿no?, que sepa. Nos encontramos con una delegada, una concejala, que es Paqui Ramos, de Sanidad y Salud, que no ha sabido liderar la lucha contra la COVID en Las Cabezas, porque claro, no tiene formación en estos términos. Y hay ciertos temas en las administraciones que los políticos tienen que saber de qué hablan, tienen que saber cómo se enfrentan a esa situación. A pesar de ello, lo que decía, la ciudadanía se comportó muy bien, y respecto a nosotros hemos estado haciendo propuestas todo el rato, hemos estado además en un término, por así decirlo, relajado, sin atacar, por supuesto, lo que la situación requería y sigue requiriendo en gran parte. Llegamos a proponer hasta 51 propuestas, y el ayuntamiento, ¿no?, el equipo de gobierno ha ido funcionando con las propuestas que hacía Izquierda Unida. De hecho, el alcalde lo reconocía en gran parte en un pleno que decía, en un documento que enviamos con 31 propuestas, creo que era, que más de 20 propuestas de las que Izquierda Unida había hecho las iban a hacer, las estaban haciendo, ¿no? Entonces falta un liderazgo dentro del equipo de gobierno en cuanto a sanidad, y eso lo estamos viendo claro, por ejemplo, ahora con todos los problemas que tenemos de sanidad, con toda la subida de la COVID en nuestro pueblo. De hecho, a la delegada de salud le pedimos una comparecencia el 1 de abril, y aún estamos esperándola. Se supone que ella es la responsable de sanidad y salud en nuestra corporación, en nuestra institución primaria, que es el ayuntamiento, y aún podemos estar realmente esperándola, ¿no?, porque no la hemos visto. Fueron momentos también, como decíamos, llenos de incógnitas durante el confinamiento. ¿Dónde estuvo Izquierda Unida? Tu partido, ya no solamente como el grupo, sino ¿dónde estuvo Izquierda Unida durante el confinamiento? Bueno, pues como te decía, estuvimos realizando propuestas, nos reuníamos
casi que cada 2 o 3 días, de manera online, y redactábamos propuestas. Llegamos a redactar hasta 51 propuestas al ayuntamiento. Una de las más claves o de las primeras que hicimos fue la desinfección de las calles por medios públicos. Tuvimos que hacerlo hasta en 2 ocasiones porque Francisco Toaja decía que no servía para nada, y eso está en declaraciones públicas, y decía que no servía para nada, y en unos últimos plenos, cuando se lo hemos vuelto a pedir, ahora otra vez, vuelve a decir lo mismo. Pero la primera vez cuando se lo pedimos dijo que no servía para nada, y en las siguientes declaraciones que hizo, porque se lo volvimos a pedir entre medias, dijo que al día siguiente iban a empezar las desinfecciones de las calles. Por otro lado, las redes sociales han sido clave en esta pandemia, están siendo clave, y desde un primer momento vimos que había una falta de información real, una falta de información contrastada, y decidimos volcar nuestras plataformas de redes sociales a lo que era información, como si fuéramos un medio de comunicación, pero con información veraz, contrastada, y de las administraciones competentes, siempre contrastada con nuestra organización a nivel vertical. Subíamos la información bajaba y la volcábamos en las redes sociales, y creo que eso ha sido clave para muchos vecinos, para muchas vecinas que han podido saber más o menos cómo actuar frente a la COVID. Esos vecinos y esas vecinas que, como decíamos antes, durante el momento del inicio del estado de alarma, durante el momento del confinamiento, fuimos pues una ciudadanía modélica, ¿no? Fuimos uno de los pueblos con menos movimiento, nos quedamos en nuestras casas. Además, la cifra de contagiados, pues viendo la comarca, no era para nada elevada, aunque eso sí, a partir de las últimas semanas estamos viendo como un repunte importante. Dentro de la comarca fuimos uno de los que tuvo más repunte al principio de agosto, y ya que superamos los 50 casos confirmados por PCR, no sé qué se le tiene que hacer ver a la ciudadanía, concejal, y también, pues bueno, qué haríais vosotros para intentar controlar este repunte que estamos viviendo en las últimas semanas, los últimos días. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, aunque haya subido, tampoco somos un mal ejemplo, ¿no? Ni siquiera en la comarca, ni es algo que está sucediendo por el contexto lógico, entre comillas, ¿no? De que salimos de un estado de alarma en el que estamos todos confinados, y de repente pues vamos recuperando esa cierta libertad, y es normal, ¿no? Hay más contacto, es más normal que haya más contagio. Sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que siga habiendo gente que no cumple las normas, eso por supuesto, y es ahí donde está el problema, y ese problema se controla pues con control policial, con seguridad, y es algo que aquí en Las Cabezas carecemos realmente, no porque quienes hagan mal su trabajo, sino porque tenemos una carencia de medios, tanto en personal como en medios en sí, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de ser más responsables todos y todas, y deberíamos de cumplir las normas de distanciamiento social, las normas de mascarilla, que son clave, el lavado de manos, y atendernos a las indicaciones sanitarias de la administración pública. Cuando parecía que a finales de primavera veíamos el final de la crisis sanitaria, al menos de la crisis de los hospitales, nos encontramos de lleno ya con una crisis económica que también se estaba avisando, una crisis económica que llega, no podemos conocer los datos reales gracias a los ERTE, porque bueno, hay muchos trabajadores que se están todavía acogiendo ahí, pero que según los últimos datos de agosto, 2.015 personas paradas, desempleadas en Las Cabezas, un paro que no sé si opináis que puede ser la lacra más importante para que Las Cabezas no crezca. Sí, de hecho tenemos, como bien decía, 2.015 personas, más de un 12% de ciudadanos de Las Cabezas en edad de trabajar en paro. Pero es que en marzo teníamos 2.705, un 16,48. El paro en Las Cabezas se ha convertido en algo endémico, podríamos decir, en algo estructural, y se ha convertido en algo endémico desde que gobierna el Partido Socialista en 2007. Desde que gobierna el Partido Socialista en 2007 no paran de subir las tasas de paro. Nos encontramos con un paro que está afectando a todos los estratos sociales de Las Cabezas, muy especialmente también a los jóvenes y a las jóvenes de Las Cabezas, y nosotros venimos haciendo un seguimiento del paro de este año. En estos días lo publicaremos en las redes sociales, ¿no? de Izquierda Unida, y es muy preocupante porque
hemos hecho un seguimiento comparado con los pueblos de toda la provincia de Sevilla de entre 15.000 y 20.000 habitantes. Y por lo general siempre estamos o los primeros o los segundos en cuanto al nivel de paro de las cabezas. Y digo, lo comparamos con pueblos de 15.000 a 20.000 habitantes, para que no puedan decirnos nadie, oye, es que estáis comparando con Dos Hermanas, ¿no?, que tiene una estructura más grande, industrial y demás. Es un problema que se ha convertido en algo endémico y estructural, y que nadie está atajando desde el equipo de gobierno. Hay propuestas, es fácil, tienen una fácil solución, o mejor dicho, voluntad política y querer trabajar. Desde Izquierda Unida entendemos que necesitamos potenciar la agroindustria de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque si transformamos las materias primas aquí, además de cogerlas de los campos de aquí, el valor añadido de esos productos se queda aquí en las cabezas. O por ejemplo, la industria algodonera. ¿Por qué no transformamos aquí el propio algodón? Porque no hay industria, no se ha potenciado esas industrias mediante la explotación de la agroindustria y del campo, y con ello ganaría el empresario, que elimina costes, por ejemplo costes de transporte, y por supuesto ganan los vecinos y las vecinas de las cabezas, que encuentran trabajo. O por ejemplo la atracción de nuevas empresas, ¿no?, que también encajaría con la primera, la atracción de nuevas empresas en nuestro pueblo, que tiene que pasar por la explotación del suelo industrial de nuestro pueblo, del suelo industrial público y del privado. Hay suelo público industrial que el ayuntamiento no potencia, y hay suelo privado que está ahí varado, que está parado, y que el ayuntamiento no expropia o no llega a un acuerdo con quienes son los dueños, y sería clave, porque llevamos casi que arriba o abajo con las mismas empresas en nuestro pueblo que cuando Izquierda Unida sale de gobierno. Estamos hablando de muchos años después, que seguimos con una lacra económica que no conseguimos levantar cabeza. Y por supuesto hay que apostar por las empresas que ya están, ¿no?, por las empresas locales. Para eso hay que potenciarlas aquí, pero también, sobre todo, fuera de las cabezas, y hablo a niveles incluso nacionales e internacionales, pues, como por medio de ferias, de exposiciones, de llevar a nuestras empresas, y algo que sería clave sería una oficina económica, una oficina de empresas en la que haya un registro de empresas de nuestro pueblo, que tengan registradas todas las empresas y al sector que se dedica, y que esas personas que estén trabajando en esa oficina pública se dediquen a buscar contratos y contratas, se dediquen a buscar contratas públicas a las que las empresas de nuestro pueblo puedan optar, en las que nuestras empresas puedan competir, y en las que les ayuden además a saber cómo tienen que competir, y por supuesto proyectos privados adaptados a su sector, ¿no?, a su sector de construcción, a su sector de poner ventanas o de mecánica, de lo que sea, ¿no?, de cualquier empresa. Se trataría de buscarle todos los proyectos que se pusiera. Clave también es la construcción de vivienda pública. No podemos tener a tanta gente en una bolsa de vivienda pública como tiene las cabezas, que no se mueve desde hace años, y no se mueve porque las únicas viviendas que se han hecho en este pueblo, que sean públicas o por cooperativas de viviendas o VPO, han sido con los gobiernos de Izquierda Unida. El Partido Socialista no ha apostado por hacer viviendas, y aunque las haga ahora, es que ya llegaría tarde, porque tenemos a una bolsa de ciudadanos que no tienen vivienda. Entonces, teniendo vivienda pública, nos encontramos con que la ciudadanía no se va fuera, porque el ciudadano que se va fuera se plantea también buscar trabajo fuera, lógicamente. Por supuesto, potenciar el sector turismo. El sector turismo en nuestro pueblo puede ser un sector clave, porque nos encontramos entre Sevilla y Cádiz, y sería perfecto para pernoctaciones, para visitas en clave cultural y en clave rural, pero para eso hay que hacer una apuesta por ese turismo, que pasa primero en un turismo cultural, por exponer el patrimonio cultural que tiene este pueblo, que tiene muchísima historia, que tiene muchísimo patrimonio cultural, y que está en unas dependencias municipales, incluso pensamos que están bajo unas condiciones que no son las idóneas, las adecuadas para mantener ese patrimonio histórico que tenemos, que debe tener unas condiciones clave, unas condiciones específicas para su mantenimiento, y que estarían perfectamente expuestas, por ejemplo, en la casa de los Valcarce, que dejó Izquierda Unida, también construida, con todo el mobiliario dentro, preparado para muy pocos trámites más abrirla, y que el Partido Socialista, tras
tantos años no ha abierto y hemos insistido, hemos preguntado y siempre son excusas muy vagas, que bueno, me faltan trámites, que no sé qué, que no sé cuánto, pero sigue cerrada. De hecho, está sufriendo ya un deterioro. Solo hay que pasar por la puerta, que hasta el cartel, las letras se han caído, literalmente, ¿no? Y después un turismo rural que pase, por ejemplo, por potenciar el turismo rural también en nuestros poblados. Nuestros poblados le daría mucha vida, ¿no? Construir allí albergues o buscar cualquier manera de un turismo rural en nuestro pueblo. Y como último pie clave es el aumento de la AFP, porque si traemos empresas industrializadas a nuestro pueblo, van a necesitar, por supuesto, mano de obra manual, ¿no? Pero también mano de obra cualificada, y qué mejor que tener a tus vecinos preparándose en las cabezas, formándose en unas FP específicas respecto a la industria que tengamos o que podamos tener, y eso yo creo que cerraría ese círculo, ¿no? Círculo entre la formación, el empleo y la vivienda, que es clave para que la ciudadanía se quede en las cabezas y además aumente también en población. Hemos hecho ahí un resumen completo de todo lo que creéis desde vuestro partido, desde vuestro grupo, que necesitan las cabezas para mejorar, para potenciarse. Y ahora llega el turno de la audiencia, porque hemos pedido que nos digan qué queréis que le preguntemos a los representantes de vosotros, a los representantes de los ciudadanos de las cabezas, y vamos con dos temas que personalmente creo que son muy importantes. Uno también viene derivado de esta crisis económica y es acerca de la hostelería. Uno de los medios más importantes, de los sectores más importantes económicos de nuestro municipio, que está sufriendo mucho. No sé, desde Izquierda Unida, ¿qué proponéis para ayudar a estos empresarios y también a los trabajadores, ¿no?, que son muchos en el tema de la hostelería y las cabezas? Bueno, no es ya que proponemos en términos de futuro, sino que hemos estado proponiendo durante esta pandemia, que sabíamos en lo que iba a desembocar, todos lo sabíamos. Desde un principio apostamos porque las empresas locales, los comercios locales y la hostelería no tuvieran que pagar los impuestos referentes, por ejemplo, a basura o a lo que es la ocupación de la vía pública. Apostamos muy fuerte y lo reivindicamos durante mucho tiempo. De hecho, se consigue, ¿no?, que el equipo de gobierno acepte que no se va a cobrar, que se va a prorratear, ¿no?, esas tasas de ocupación. Nos ha costado más el tema de la basura, que bueno, nos han dado 1000 respuestas, 1000 excusas y ahí sigue inquinado, ¿no? Por otro lado, también pedimos que se ampliara el espacio de terraza. Nos han puesto también muchas pegas y nos consta que en algunos bares, por ejemplo, sí se les ha permitido ampliar más, en los que había más espacio. Otros parece ser que no han tenido esa suerte. Y por supuesto, la ayuda a autónomos, ¿no? La ayuda a autónomos desde un principio le pedimos que fuera una cantidad más amplia de la que nos plantean. En los presupuestos, o sea, se plantea que iban a hacer 20.000 euros y les pedimos, les dijimos que debía de ser más. De hecho, AECA pide 50.000 euros y nosotros, que íbamos en esa misma línea, decidimos apostar también, ¿no?, por esa cantidad que pedía AECA. Se consiguió que pocos días después de presentarnos, ¿no?, a los partidos políticos lo que es la documentación, el proyecto respecto a esa ayuda, nos dicen que sí, que se va a ampliar a 50.000 euros, y eso, bueno, nos alegra que haya sido una victoria más respecto a los autónomos y a las autónomas de nuestro pueblo. Al final se ha conseguido cubrir casi toda la cantidad, creo que han sido casi 40.000 euros, que ha ayudado a 120 y pico negocios de nuestro pueblo, y eso nos alegra. Algo que hemos visto que no se ha hecho es, por ejemplo, una apuesta real por el comercio, un sello único, un sello de calidad de COVID, ¿no?, por ejemplo, como se ha hecho, por ejemplo, en los palacios, o en muchos pueblos que nos encontramos que está todo el pueblo lleno de banderolas de comercio local, apuesta por tu comercio. Parecen pequeñas tonterías, pero la publicidad es la publicidad, y es algo que aquí no se ha hecho, ¿no? No se ha hecho realmente ninguna campaña fuerte apostando por el comercio local, y creemos que sí se debería de hacer, incluso ahora, aunque lleguemos ya un poco tarde, que se debería de hacer, ¿no? Muy bien. También nos preguntabais a través de las redes sociales por actos incívicos que están llevando a la inseguridad de muchos ciudadanos, y bueno, nos preguntaban acerca de los medios que has comentado antes, los medios que dispone la policía local para poder realizar un buen funcionamiento de su trabajo.
Sí, y además en esta pasada madrugada han vuelto a incendiar unos contenedores, que además ha sido bastante peligroso porque ha afectado estaba justo al lado de ¿cómo se llama? Un transformador. Un transformador de alta tensión, ha cortado la luz, han tenido que venir los servicios técnicos y demás, además se han visto una familia implicada que ha tenido que dejar su casa por miedo, ¿no?, a que le ocurriera algo. Eso al fin y al cabo es también lo que decía, ¿no?, actos incívicos. Es verdad que la policía no puede estar en cada esquina, no puede haber un policía detrás de cada ciudadano, pero sí que es verdad que si hay una plantilla que está muy reducida de policía, pues es algo que crea inseguridad en sí. Un cuartel de la Guardia Civil que dejamos también con Izquierda Unida construido y que siga ahí, que tras años de peticiones que le hemos hecho, siguen también poniéndonos excusas que nos parecen totalmente incoherentes, en las que no me merece la pena ni entrar, pero por supuesto si hubiera más medios, ¿no?, más medios policiales, pues estoy seguro que la seguridad crecería en nuestro pueblo. Vamos a hablar también ahora de otro tema, un tema que en los últimos meses también ha sido importante en el Pleno de las Cabezas, llevado en los ruegos y preguntas por su grupo, que es Marismillas, que está gobernado por Izquierda Unida, que veamos la importancia que tiene. No sé qué punto de importancia tiene Marismillas para las Cabezas. Bueno, tenemos que tener claro que Marismillas son también vecinos cabeceños, ¿no? De hecho, también votan a la alcaldía de las Cabezas. De hecho, decíamos antes que a Izquierda Unida le vino muy bien, ¿no? Votan a la alcaldía de las Cabezas y lógicamente son vecinos y vecinas de las Cabezas, y tenemos que trabajar también, no solo por ellos, sino con ellos, como se debe trabajar con cualquier vecino. El Partido Socialista tiene unas líneas rojas con Marismillas porque gobierna un color político que no es el suyo, y nosotros y nosotras entendemos que Marismillas, hay que ayudar a Marismillas porque Marismillas se encuentra en una situación financiera muy difícil, porque además se quedó con 4 años de gobierno socialista muy dañada y además con un Partido Socialista desde aquí que los ahoga. Entonces, claro que ayudamos, pero no ayudamos en sí al partido de Izquierda Unida allí gobernando, o porque tengamos un concejal que sale de las urnas de allí. Las urnas de allí son como cualquier colegio electoral más. Ese concejal nos lo da el recuento total, no es solo el recuento de Marismillas, solo que el recuento de Marismillas llega más tarde, ¿no?, o del colegio de Marismillas llega más tarde. Al fin y al cuenta no es un concejal de Marismillas, pero sí es un concejal de las Cabezas, y como Marismillas está en las Cabezas, entendemos que a los vecinos y a las vecinas de Marismillas hay que ayudarlos, y pasa por ayudar, por apostar por una financiación justa de la ELA Marismillas, que tiene unas características administrativas y jurídicas especiales. Una ELA es una entidad local autónoma, de ahí a que tenga su propio gobierno, pero no deja de estar vertebrado por lo que se llama la administración local de las Cabezas, ¿no? Pues Pepe, de nuevo agradecerte la aceptación de esta entrevista. Muchísimas gracias por venir a la tele de todos los cabeceños, y ahí tienes tu cámara para poder dirigirte a todos esos representantes que, como hemos estado diciendo, no solamente representan a esos 3 concejales, sino que también representa a toda la comunidad de las Cabezas de San Juan. Y bueno, decirles también qué propuestas vais a llevar durante este año que comienza, este año político 2020-2021 tan atípico. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes, ¿no?, por invitarnos como decía antes, a lo que es la casa también de todos los cabeceños y todas las cabeceñas a la tele local. Y por supuesto a los vecinos y a las vecinas de las Cabezas, en primer lugar decirles que aquí tienen a sus concejales y a su concejala, ¿no?, que somos 3 y que haremos todo lo que esté en nuestra mano por ayudar, ¿no?, por mejorar la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Respecto a la pregunta de Pedro Pablo, tenemos muchísimos proyectos que se han quedado varados por esta situación inevitable de la COVID, pero que iremos sacando poco a poco, como es visitas a todos los barrios de las Cabezas para ver las carencias que tienen los vecinos y las vecinas en los barrios, o por ejemplo la lucha que hemos empezado hace un par de semanas respecto a las carencias que tiene el centro de salud de nuestro pueblo. Hemos llevado propuestas tanto al centro de salud, propuestas al equipo de gobierno. En la próxima
En el próximo pleno, previsiblemente, se aprobará una declaración institucional a petición de Izquierda Unida y llevaremos el problema en estos días también al Parlamento de Andalucía mediante Ismael Sánchez, que es parlamentario de nuestro grupo en el Parlamento, y por supuesto llamo a que la ciudadanía también haga lo que tenga que hacer, que recojan firmas o que si hay que manifestarse, que se manifiesten, por supuesto, pero que nos van a tener ahí, eso está seguro, a su lado y ayudando en todo lo que podamos. Por supuesto, de nuevo, decir que aquí nos tienen, que pueden contactar muy fácilmente por nuestras redes sociales, por nuestros teléfonos o por nuestros correos electrónicos para cualquier consulta, para cualquier cosa que podamos intentar ayudarles en lo que esté en nuestras manos. Pues muchísimas gracias de nuevo, un placer, y nosotros volvemos en el siguiente programa de Ronda de Consultas para conocer cómo ven los representantes de las cabezas el futuro de nuestro municipio. Hasta la próxima, sean felices.